Últimos apuntes acerca de la deliberación, de la reapertura del debate y la decisión del tribunal sentenciador. Hemos matizado acerca de que concluida las fases del debate y declarándose cerrado el mismo, es decir, finalizada la participación de los sujetos procesales dentro de la audiencia de juicio, se procede a la deliberación, la cual en primer orden de ideas tendría el sentido de verificar si se hace o no necesaria la reapertura del debate a consideración del tribunal sentenciador en aras de atraer nuevos elementos que permitan evaluar de mejor manera condiciones que se hayan suscitado durante la audiencia de juicio. Concluyentemente, decía que soy del criterio que se puede llevar a cabo esta discusión siempre y cuando no se trate, me refiero a la reapertura del debate, siempre y cuando no se trate a atracción de prueba que pueda servir para tomar una determinación de existencia o no de responsabilidad. En todo caso, es un particular punto de vista que como limitante no está establecido en la ley, sino que en todo caso sería en atención a los principios pues que la duda beneficia al sindicado y que efectivamente la prueba debe de bastar en todo caso durante el desarrollo de la audiencia de juicio para poder acreditar cada una de las proposiciones que hacen los sujetos procesales. Así que básicamente de eso fue lo que abordamos en la entrega anterior. Sin embargo, siguen habiendo elementos o aspectos sobre los cuales me gustaría no redundar, pero por lo menos dar un matiz de orden general según mi punto de vista, y es particularmente acerca de pues la reapertura del debate. ¿Qué sentido o cuáles debiesen de ser las condiciones que debiesen de suscitarse o de encontrarse para que el tribunal considere reaperturar el debate? Como lo digo, desde mi punto de vista no debe de reaperturarse el debate por virtud de existir duda en cuanto a si el acusado o los acusados participaron o no en la comisión del hecho delictivo. Si existe duda, pues obviamente existe la imperiosa obligación de decretar una sentencia de carácter absolutorio. Ahora bien, en cuanto a elementos ajenos que no necesariamente refieren a la determinación de existencia o no de responsabilidad penal, es precisamente a lo que yo considero debe de atenderse en la posible reapertura del debate, y esto de conformidad con el artículo 384, que establece que cuando el tribunal estime que es imprescindible recibir nuevas pruebas o ampliar incluso las incorporadas, podrá disponer para ese fin la reapertura del debate. De esa manera, pues obviamente es que se informará a los sujetos procesales acerca de qué determinación o cuáles son los fundamentos que tiene el tribunal sentenciador para llegar a esa determinación. Así que los presupuestos para poder determinar la reapertura del debate pues debe de existir para que el tribunal pueda fundar esa resolución. Refiere a que deba de existir necesario y que sea imprescindible para el tribunal la recepción de pruebas nuevas, es decir, que no se pueda tomar una determinación si no es que deban de incorporarse estas pruebas nuevas. Vuelvo a repetir, no se trata de enmendar la actividad del Ministerio Público, del ente acusador, acerca de qué pruebas hicieron falta para poder probar su tesis acusatoria. No se trata de que el tribunal de una manera absolutamente inquisitiva venga y determine que para
para poder tener por acreditado un hecho por el cual está siendo acusada la persona o las personas, pues se deba de contar con esa prueba. Por eso les decía que para mi punto de vista la reapertura del debate no ha de servir precisamente para la determinación, para la atracción de prueba para determinar la existencia o no de responsabilidad penal, sino en todo caso para una eventual discusión acerca de calificación jurídica o en todo caso acerca de la pena que se debe de imponer. En ese mismo orden de ideas, el artículo 386 del Código Procesal Penal establece un orden de deliberación. Esto pues atendiendo a una cronología lógica de qué son los aspectos o cuáles son los aspectos que se tienen que discutir en la deliberación, en esa reunión secreta que los miembros del tribunal tienen posteriormente a haber escuchado todas las argumentaciones y haber evacuado todas las pruebas que tenían que presentarse ante el mismo. Y establece que en primer orden de ideas pues han de discutirse cuestiones previas. Las cuestiones previas, desde mi punto de vista, refieren a aquellas circunstancias que fueron planteadas en el debate y que no se resolvieron de manera inmediata. Específicamente a los incidentes que hayan sido planteados y que el tribunal consideró que no pudieron haber, no deben de ser resueltos en el momento en el que se plantearon. Recuerde usted que el artículo que nos habla de los incidentes le da la facultad al tribunal de poder diferir esa resolución. Incluso entonces el tribunal en este mismo momento, de conformidad con lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Penal, tendría la obligación de entrar a conocer y a resolver acerca del incidente que fue planteado, puesto que algún incidente eventualmente pudiese tener por alguna circunstancia algún tipo de inferencia en la determinación final que el tribunal tenga a bien hacer en cuanto al juicio que se está llevando a cabo. Lo recomendable en todo caso es que los incidentes deben ser resueltos en la fase que corresponda, puesto que evidentemente, como lo decíamos en aquel momento, los incidentes generalmente no van a atacar el fondo de las circunstancias, sino que en todo caso vendrían a circunscribirse a cuestiones meramente formales del desarrollo de la audiencia de juicio. Por lo tanto, creo que la posibilidad de tener que resolver una situación de incidental que haya sido planteada hasta este momento, pues queda básicamente minimizada a ser la excepción y no la regla general. Dentro de estas cuestiones previas, pues evidentemente el tribunal está llamado a discutir y a verificar si no se hace en todo caso necesaria la reapertura también del debate o incluso cualquier otra circunstancia que hubiese sido planteada y que pues necesita dársele una respuesta por parte del tribunal de juicio que conoce de la causa. Posteriormente a resueltas estas cuestiones y estas circunstancias, se verifica entonces la determinación de existencia o no del hecho punible, o sea, del delito. Igualmente la responsabilidad del acusado, la calificación jurídica oportuna al hecho de que haya quedado determinado y la sanción que se deba de imponer. En ese orden de ideas, el legislador establece que posteriormente a esto pues debiesen de discutirse las cuestiones de responsabilidad civil. Sin embargo, cuando ha existido o va a existir una determinación de existencia de responsabilidad penal, inmediatamente se ha de convocar a una audiencia de discusión de reparación digna en todo caso. Por lo tanto, el tema de la discusión de la responsabilidad civil no se llevará a cabo dentro de la deliberación correspondiente, sino que hasta el momento procesal oportuno que refiere precisamente la discusión de reparación digna. Las costas que ha generado la causa o el juicio y las demás que las leyes señale que en general pues son estas circunstancias. La decisión pues versará sobre la absolución o condena y se
si se hubiera ejercido la acción civil, admitirá la demanda en la forma que corresponda, la rechazará. Sin embargo, esta norma pues no encuentra consonancia con lo establecido para el efecto también dentro del propio Código Procesal Penal en relación a la reparación digna. Así que los temas de responsabilidad civil quedarán circunscritos a discutirse dentro de lo que yo considero que es un incidente, que es la audiencia de discusión de reparación digna, de la cual estaremos hablando más adelante en otra entrega de vídeos. Dentro de la discusión de deliberación, la decisión se toma siempre por mayoría, es decir, a través de una votación. Se hace un ejercicio de propuesta en cuanto a los aspectos que se han encontrado dentro de la discusión, y el tribunal pues decidirá por mayoría en cuanto a si está de acuerdo o no en la decisión que se ha de tomar. Soy del particular criterio que las causas, aunque no está fijado dentro del propio Código Procesal Penal, pero esto nos lo ha ejemplificado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos como la propia Corte de Constitucionalidad guatemalteca, deben de trabajarse o deben de desarrollarse a través de ponencias, es decir, la responsabilidad asignada a uno o a otro juez en cuanto al análisis y a la propuesta que éste tiene de resolución de la causa, que esto permita en todo caso pues la participación activa, no solo en la toma de decisión de los jueces vocales, sino que además de eso en la integración oportuna y en la propuesta de resolución final. Es digamos que materialmente imposible que pueda existir un orden si no existe una dirección en cuanto a la determinación que ha de tomarse en el caso concreto. Pero no con eso estoy diciendo que sea el juez ponente el que tome la decisión, sino que en todo caso ese ejercicio que le permita a los jueces vocales tener esa participación activa dentro de la audiencia, en la parte final de la audiencia de juicio en cuanto a la deliberación, y de esa forma construir una propuesta para someterla a consideración del pleno del tribunal y de esa manera resolverlo. Hay quien indica que no, que esta es una responsabilidad propia de quien preside un tribunal. Considero que esto no es oportuno, puesto que efectivamente a quien toca presidir el tribunal, además de tener la responsabilidad y el manejo administrativo del tribunal de conformidad con la ley del organismo judicial en Guatemala, que establece que la máxima autoridad dentro del tribunal es el presidente o quien ejerce las funciones de presidente, pues evidentemente la responsabilidad que tiene a cargo pues es por decirlo de algún modo, mucho más variada que la que pudiesen tener los colegas que integran pues como vocales dentro del juicio. Así que un buen ejercicio es precisamente esa labor de ponencias para que esto pueda tener un orden, siempre y cuando la dirección total incluso el orden de deliberación sea una responsabilidad propia de quien preside el tribunal. Y pues como lo indicaba, finalmente la votación, pues la decisión se ha de tomar por mayoría, y quien no esté de acuerdo con una decisión pues tiene el derecho de poder razonar el voto en el sentido de que considere pertinente en cuanto a hacer ver los motivos por los que no se está de acuerdo y cuál es la propuesta en todo caso de solución que debe de dársele al punto preciso sobre el cual él mismo no está de acuerdo. En ese mismo orden de ideas, considero que las resoluciones incluso vertidas durante el desarrollo de la audiencia corren la misma suerte. Por ejemplo, el planteamiento de una reposición, la cual se plantea en contra de la decisión de quien preside o quien dirige el debate, y al ser sometido al pleno del tribunal sentenciador, pues si alguien no está de acuerdo con la decisión que se va a tomar, puede hacerlo saber a través de razonar su voto. Recuerde usted que en todo caso el planteamiento de una reposición en el juicio constituye la reclamación de anulación formal del mismo. Por lo tanto, la posibilidad de dejar a salvo la advertencia de yo no estoy de acuerdo con la decisión que se está tomando, pues obviamente el derecho de dejar a salvo esto la tienen los miembros del tribunal, puesto que no necesariamente y no es obligado a que en todas las decisiones de fondo se encuentren de acuerdo los miembros del propio tribunal. Así que el ejercicio
ejercicio resulta siendo un tanto complejo si lo vemos desde ese punto de vista. Con esto básicamente concluimos la parte y las ideas en relación tanto a la deliberación así como a la posibilidad de reapertura del debate. Viene una próxima entrega en la que estaremos hablando acerca de la zona crítica razonada como un fundamento de calificación de prueba y de determinación en la propia sentencia, y el pronunciamiento de la sentencia y la interpretación del artículo 390 del Código Procesal Penal, que muchas veces nos genera muchas dudas, pero resulta fundamentalmente importante por los derechos que derivan tanto de la entrega de fallo como de la lectura de sentencia como de la notificación que esto conlleva. Para mí ha sido un gusto el poderme dirigir a usted. Suscríbase a nuestro canal, escuche nuestros podcasts en soundcloud.com, Ágora Judicial. Ahí pues obviamente tratamos estos mismos temas con una mayor amplitud que el tiempo nos permite, y de igual manera hemos cargado y estamos actualizando constantemente los podcasts para que usted los pueda descargar en nuestro espacio de Google Drive. En la parte de abajo le dejaremos los links para que usted lo pueda escuchar en el momento en el que usted considere más oportuno. Para mí ha sido un gusto, le deseo que tenga una excelente semana. Hasta la próxima.